comunidad y además les permitió reflexionar sobre la importancia de este aspecto. ¿Bien? Y ahora, en cuanto a la respuesta libre en esta encuesta, acá hay algunas de las declaraciones que hicieron los estudiantes. Es divertido y entregar perspectivas diferentes a distintos procesos biológicos, nos apropiamos de los conocimientos, me motivó a investigar más de la materia que estamos viendo, permite desarrollar habilidades importantes como la creatividad, capacidad de síntesis y comprensión, importante en una asignatura donde se cree que todo es memoria. Por otra parte, la premiación fue algo donde logramos salir de la monotonía de las clases y pudimos reírnos y compartir. Y eso ya es algo súper importante, por lo menos para mí. En cuanto a los aspectos negativos que declararon los estudiantes, algunos indicaron que se quejaron con respecto al manejo del tiempo. ¿Ya? Demanda mucho tiempo, ya que hay que tener un nivel de dominio de materia para hacerlo, lo que no necesariamente es algo negativo, ya que es un desafío para ellos. Lo segundo, en la premiación, perdí para algunos, el que para algunos puede poner mucho esfuerzo, pero la falta de habilidad no logra ser recompensada como corresponde. Autoestima, no tengo creatividad. Son algunas cosas que declararon los estudiantes en la encuesta. Competitividad y no cooperación. Se genera competitividad en los alumnos. ¿Ya? Son aspectos negativos que de todas maneras hay que ir considerando y hay que buscar la manera de mejorar. ¿Ya? Y ahora viene la parte entretenida, la difusión. ¿Qué es lo que hice con este material que he ido generando en los últimos 3 años? Tenía un total de aproximadamente 30 cuentos, por lo cual me asocié a un dibujante local que tuve la suerte de conocer. Él es Rodrigo Contreras, es un profesor de arte del Colegio Pinares de Chiguayante. En un aula de clase puede llegar más allá de la universidad. Y los chicos realmente valoran estas instancias y se dan cuenta, oye, soy mechón y ya estoy haciendo algo que está impactando. Es súper bonito. Otra cosa interesante es que los mismos cuentos que han generado los estudiantes yo los he utilizado para hacer clases. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, uno de los cuentos, Juanito Péptido, que es muy conocido en varios estudiantes del área de la salud de acá de la universidad. Sirve para introducir conceptos relacionados con el funcionamiento del proteosoma, control de calidad celular, poliubiquitinación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aspectos técnicos que a lo mejor no vale la pena mencionar, pero aquí hay estudiantes de bioingeniería que están leyendo este cuento. Esto fue antes de ayer. Además, pusimos un poquito más de esfuerzo en presentar estos cuentos y en asociación con la ANEB, la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, que tenían un puesto en la Festival Concepción de Ciencias, nos regalaron un espacio donde yo pude colgar estos cuentos con algunos de los autores, ¿cierto? Y la gente podía ir y visitar y pudimos concientizar con respecto a la protección solar, por ejemplo, que están relacionados con el control del ciclo celular, ¿ya? De una manera entretenida. También participamos en el Explora Fest en Ñuble, donde también harta gente participó de este evento. ¿Qué más hemos hecho? Además, con la dirección de docencia, lo último que hicimos antes del estallido social, ¿cierto?, fue mandar a hacer estos cuadros con los cuentos, ¿ya? Y los expusimos en el hall del colegio, ¿ya? Y lo vendimos en realidad como una exposición científico-artístico-literario, ¿ya? Donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de, durante la semana, revisar y leer los cuentos, hacerse preguntas con respecto a ellos, a quienes les llamaba la atención, a quienes no nos importaba. Y el último día fui con algunos de los autores a hacer la visita al colegio, algunos estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Estudiantes de
distintas carreras, bioquímica, química y farmacia, y de distintos niveles, primer año, segundo año, y yo. ¿Ya? La idea era hacer más visitas a colegios, pero en realidad no pudimos hacerlo porque, por razones un poquito evidentes. Nos cancelaron de 2 colegios. Bien. Después, a los mismos estudiantes que visitaron y la muestra, yo les hice una pequeña encuesta donde les pregunté qué aprendieron a estudiantes de segundo medio. La proteína P53, no sabía que se llamaba así la función, ahora ya sé lo que hace. Aprendí lo importante del citocromo y la fagocitosis en el cuento Memorias de un presidio. ¿Ya? ¿Se fijan? Estudiantes de enseñanza media que están siendo impactados por nuestros estudiantes, ni siquiera por mí, si yo solo les entregué la materia. Es importante comunicar la ciencia y un estudiante de segundo dijo, una sociedad que no conoce lo más básico del individuo no puede alcanzar niveles de conocimientos superiores como la filosofía, la cual es la clave para formular soluciones y configurar nuestra futura sociedad. ¿Ya? Igual me espanté un poco, pero... o sea, ese es el impacto. Uy, los agradecimientos no todavía. Aquí viene. Ya, de aquí a la tarde voy a aprender esto. Por lo tanto, la conclusión que quería entregarles al final de todo esto es que este concurso de microcuentos motivó a los estudiantes a aprender biología. Se inicia un proceso íntimo de aprendizaje y creación y culmina siendo un ejercicio colectivo en el que por una parte se vive la experiencia de compartir un mundo propio, permitiendo desarrollar el interés por conocer el punto de vista de los otros. ¿Ya? Por lo tanto, es una experiencia donde se parte solo y se termina comunicando a la comunidad. ¿Ya? Los agradecimientos a la Dirección de Docencia, quien apoyó con parte del financiamiento, a la Facultad de Ciencias Biológicas, al Centro de Microscopía Avanzada, que también participó financiando la puesta en escena, al Colegio Pinares, que nos permitió montar la exposición, a la Escuela Alto Cabrero, de Cabrero, quienes tuvimos que cortar la participación, a la NEP, que nos permitió colgar los cuentos, a nuestro Instagram, que cuando partió la presentación posteé un cuento, debemos llevar algunos me gusta, y a Carola Bruna, a Rodrigo Contreras, a Luisa Rivas y sin duda a mis estudiantes de estos últimos 3 años. Eso es, muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso al profesor Martínez. Y para finalizar la presentación del profesor, invitamos a Yael Flores para que haga entrega de un reconocimiento por la participación de esta jornada. También aprovecho de comentar que al final de las jornadas de la mañana se desarrollará una mesa redonda en donde tendrán la posibilidad de hacer consulta a los expositores. También tener en consideración que al final de la jornada se tomará registro de los asistentes para acreditar la participación y comentar también que cada presentación tendrá una duración entre 15 a 20 minutos y con un sistema de tarjetas vamos a mostrar, digamos, el tiempo que les resta para finalizar, para que no se preocupen por el teléfono y nada, ¿cierto? Pueden confiar acá en nuestra asesora. Bien, para continuar, invitamos al profesor Alfredo Jerez, de la Facultad de Odontología, que implementó la estrategia Taller de Memes en Inmunología en la asignatura de Inmunología Oral Básica de la especialidad de Periodoncia. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ¿por qué memes en el aula? El tema de los memes en esta intervención comenzó en el contexto de mi tesis para el grado de magíster. La verdad es que estaba buscando un tema que fuera más o menos entretenido para hacer un trabajo que la verdad es que a veces se vuelve muy tedioso. Entonces, en esa etapa en la que estaba pensando apareció este tema de la profesora que empezó a trabajar con sus alumnos en un liceo y les pidió que hicieran memes de 100 años de soledad. No sé si se acuerdan del tema. Entonces, ahí se me ocurrió
que podía ser una alternativa dentro de un contexto universitario. Le tuve que pedir permiso a mucha gente, hablar con muchos académicos que al principio se rieron de mí y no conmigo, lo cual era triste. Pero una vez que se les exponía la situación completa, en realidad pensaban que no era tan serio, pero que podía ser. Cuento corto, me dieron permiso. ¿Por qué traté de empezar a utilizar esto principalmente? Porque yo trabajo en odontología, pero hago asignaturas que son una especie de transición entre lo que es lo teórico y lo clínico. Trabajo en periodoncia, que es la asignatura que estudia las encías y que tiene un fuerte componente de lo que es lo celular. Cuento corto, hago clases de inmunología y todo lo que es la patología de la encía gira en torno a los procesos celulares. Por lo tanto, a los alumnos que están impacientes por meter las manos en la boca a los pacientes les encanta, no les gusta. ¿Cómo engancharlos? ¿Cómo hacer que esta materia, que si tiene un contexto, que si es relevante para que ellos entiendan lo que está pasando con su paciente, reciba la atención que se merece? ¿Cómo logramos que el alumno logre conocimiento que perdure en el tiempo en un contexto que no es puramente procedimental, que es por lo general lo que más conservan los alumnos? El aprendizaje profundo es lo que nosotros buscamos y es aquel aprendizaje que tiende a durar toda la vida y que se obtiene principalmente porque el alumno, el estudiante, es capaz de vincular lo que ya sabe con la información nueva que se está obteniendo. Ya es aquella que puede utilizar o que genera a partir de habilidades de pensamiento superiores, ya como el análisis, la aplicación, las secuencias, la síntesis, la comparación, la evaluación de la información que está recibiendo, la argumentación y la justificación. Además de esto, la literatura describe lo que se llama el pensamiento de buena calidad, que es aquel que se aleja mucho de las tendencias conductistas que nosotros manejamos. Aquel pensamiento logrado que es crítico, creativo y que es metacognitivo, que esto es particularmente relevante en el sentido de que el estudiante sabe cómo está aprendiendo. Se supone que lograr un pensamiento de buena calidad y lograr habilidades de pensamiento más o menos taxonómicamente elevadas, ¿ya?, nos permite lograr este aprendizaje que es de mayor extensión y profundidad, que permite ejecución de operaciones mentales superiores, conexiones significativas con su experiencia previa y niveles de aprendizaje que llegan hasta lo más alto, o sea, que comprende, critica y puede crear algo nuevo a partir de lo que obtiene. Ahora, ¿por qué memes? Ya, los memes no son necesariamente lo que nosotros manejamos actualmente como memes, que es lo que está aquí de fondo. Estos memes ya están todos extintos en realidad, pero son como los precursores. Un meme es, según Richard Dawkins, este autor, todo aquello que puede ser copiado. Richard Dawkins escribió un libro que se llamaba El gen egoísta y en él planteaba que los genes transmitían la información, digamos, somática, genética. Sin embargo, la cultura, las creencias eran transmitidas a través de los memes, ¿ya? Era como su símil, por eso en realidad memes se pronuncia memes, que es como el paralelo a jeans, ¿ya? Él planteaba que todo aquello que se podía transmitir, como la cultura, la religión, las modas, las mnemotecnias, eran un meme, ya que se aleja bastante al concepto que nosotros manejamos actualmente. Ya otros teóricos, como ella, empiezan a plantear que los memes no se comportan necesariamente como genes, o sea, no son de transmisión horizontal solamente, sino también vertical. ¿Ya? Y por eso hablan de que más que como un gen se comportan como un virus. Y de ahí comenzó el concepto de lo que era la viralización de la información. Lo que nosotros conocemos como memes es lo que en la literatura está formalmente descrito como los memes de Internet, ya que son muy parecidos a los memes que describía en el 89 Dawkins, que son todo aquello que es capaz de transmitir cultura, pero que en realidad se esparce por el ciberespacio, que evoluciona
y de la cual, si bien crece o es creada en nuestro consciente, en nuestra cabeza, una vez que es lanzado al ciberespacio ya no tenemos control de él y de lo que pasa. De hecho, generalmente todos los memes que nosotros compartimos son copias y nadie sabe de dónde vienen o quién las inventó. Ahora, los memes actualmente, los memes de Internet se han transformado en sí mismos en un medio de comunicación, ¿ya? Todos los utilizamos, los entendemos. Actualmente en las noticias sale algún tema político de contingencia y ya tenemos un apartado en 24 horas en el canal 13 de miren los memes que dejó tal cosa. La verdad a mí también me ha servido para informarme. De repente cuando no entiendo un meme que sale, tengo que meterme a internet a buscar por qué es chistoso. Ahora con el tema de los carabineros de Cifuentes y todo, que fue como lo último que me tocó aprender, que tengo hijas chicas, entonces noticias ya casi no veo. Lo otro, el carácter didáctico que tienen los memes, ya en realidad están poco planteados para el tema de educación, favorece un acercamiento a los estudiantes, ya porque es una forma de enfrentar, como casi que de que aprendan sin que sientan que están aprendiendo. Los memes nos han dejado varias imágenes. Vamos a centrarnos principalmente en los memes que son gráficos. En general, todos evocan algún tipo de acción que, acompañado de un par de letras, un par de frases, tienen un contenido más grande. Ahora con todo lo que es el estallido social han quedado un montón de postales que se han traducido en memes y que tienen un contexto que, si vemos en las noticias, se puede ir entendiendo. Los memes tienen un montón de revisiones, si ven en la literatura, como fenómeno comunicacional. Entonces, claro, plantean la idea de que hay memes como satíricos, memes que son como estos, que son de lo que se llama la anticampaña, la Black Campaign, y otros que tienen una idea un poco más inspiradora, un poco más conciliadora o reflexiva. Ya no son solo para reírse. Ahora, también la literatura propone usos en el aula, ¿ya? Como introducción o refuerzo de un contexto. ¿Ya? Dentro, este es un ejemplo de una clase, por ejemplo, de un caso clínico de un proceso quirúrgico que la verdad no resultó tan bien. ¿Ya? Lo ideal es que esta línea blanca que está aquí estuviera por acá. Sin embargo, esto que quedó aquí en el año 1 a los 10 años permanecía ahí, ¿ya? Lo cual significa que en realidad no estaba tan mal, o por lo menos si no cumplía todo el cometido, no estaba tan mal. Como instrumento de evaluación informal, colocar un meme entre medio de una clase para saber si los alumnos están entendiendo la materia es una alternativa que está escrita, y además que contribuye a alivianar un poco lo que es el ambiente, y eso favorece la atención. Como contextualización, este lo uso harto. Este meme, por ejemplo, se utilizaba como para mostrar situaciones que terminaban mal. Y yo uso este meme en una clase en la que muestro fracasos quirúrgicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo les presento esto a mis alumnos, antes de empezar a mostrarles el caso clínico, los alumnos dejan de ver el caso clínico como algo que va a ser una sorpresa final. Empiezan a ver el caso clínico pensando que falló, que no va a resultar, y empiezan a verlo de otra forma. Empiezan a buscar qué es lo que se hizo mal, si hubo una sutura mal hecha, empiezan a buscar en las imágenes o enfrentan el caso clínico de otra forma. Como elemento motivacional, dentro del desarrollo de habilidades digitales, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, actitudinal, y en lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo con esto. Ahí sí. Que sale Jack Sparrow corriendo, que se supone que es un antígeno, arrancando de una horda de indios, dice respuesta inmune secundaria, descripción gráfica. La idea de esto es como el concepto de la vacuna, ¿no es cierto? Que cuando uno pone un antígeno atenuado en una persona a través de una vacuna, se genera una gran cantidad de linfocitos contra ese antígeno,
y cuando un antígeno no atenuado vuelve a tratar de entrar al organismo, lo está esperando esta horda que se supone que sería el sistema inmune. Siempre lo digo en las clases, es más gracioso cuando no hay que explicarlo, pero es la idea, ¿ya? ¿Cómo se vincula eso con aprendizaje profundo? Entender esto y construir esto, sobre todo construirlo, demanda capacidades de análisis, capacidad de síntesis de un gran contenido. O sea, esto tiene una explicación más larga que la que les di, ya, pero tiene un contenido teórico más o menos importante. Requiere aplicación, conocimiento básico, pensamiento crítico y creatividad. Ahora, la experiencia, independiente de los usos que les indiqué más atrás y que yo los utilizo con frecuencia en las clases en las que no puedo hacer lo que les voy a mostrar, la propuesta que les tengo es el uso de memes como un taller de construcción de memes. ¿Ya? Esto es lo que hicimos en el contexto de la tesis y fue cómo llegamos a la idea del taller. Lo primero que hicimos fue un análisis epistemológico del contenido, o sea, toda mi asignatura se resume, entre comillas se resume, en esto. Ya, lo que básicamente hicimos ahí fue una revisión ontológica, epistemológica de toda nuestra información, de todo lo que yo les paso en este semestre. ¿Con qué idea? Ordenar la materia y saber dónde voy a aplicar este taller. ¿Ya? ¿Por qué? Para poder crear un meme necesitamos un contexto, necesitamos información previa, ya sea lo mismo que pasa en la comunicación, en los que son chistes de internet, todos tienen un contexto. Entonces, si yo planeo hacer memes instruccionales, los alumnos tienen que tener algo de información que poder utilizar. Este análisis derivó en que hay una primera parte de la asignatura en la que se presentan todos los elementos por separado y después una segunda parte en la que todos estos elementos se empiezan a integrar. Entonces yo dije, ya, vamos a aplicar el taller en este punto, que es el que me interesa a mí, y al cual para poder llegar tenemos que ver todo esto. O sea, yo le iba a entregar de forma tradicional toda la información previa, la información básica, y sobre esa información ellos iban a tener que construir, pero en este contexto, que era un contexto más avanzado, más integrado. Luego diseñamos una unidad en el contexto de la... en el contexto de lo que es el paradigma constructivista, a través de fases de exploración, introducción, estructuración y aplicación, que las vamos a ir viendo una por una, planteando objetivos para cada etapa, escribiendo o delimitando los contenidos conceptuales, procedimentales, el número de sesiones destinadas, las actividades que yo pretendía para evaluación, los recursos que íbamos a necesitar y el tiempo. O sea, tratar de dejar la menor cantidad de cosas al azar. Luego lo aplicamos y la evaluación consistía en una presentación del meme. La aplicación era una etapa que iba a hacer un taller en la que los alumnos iban a trabajar en la clase y después en la evaluación ellos presentaban el meme de acuerdo a un contexto que yo les iba a plantear. En la exploración, que era de las primeras etapas que estaba acá, en la exploración, lo primero que hice fue redondear un poco lo de inmunología que habíamos visto anteriormente, empezando a integrar la inmunología por separado en lo que era la inmunología en mucosas. Ya la inmunología en mucosas es la encía de una mucosa. ¿Ya? Es un tipo de mucosa entonces que funciona distinto a las otras, pero esto servía para dar un contexto previo. En esta etapa también entregamos una guía de lectura para la etapa de introducción, en la cual ellos tuvieron que revisar un paper que era fundamentalmente de lo que era inmunología periodontal, o sea, de lo que a mí me interesaba que trabajaran en los memes. Y con esto, la idea era ya tener todos los materiales que necesitábamos para empezar a construir. En la fase de estructuración, esta fue la fase del taller de los memes. Ya aquí los alumnos dispusieron de 2 sesiones, de 2 horas, en las que construían sus memes. Se supone que la evaluación era individual, pero se estimaba que se podían ayudar entre ellos.
¿ya? No todos tienen las mismas habilidades digitales, no todos tienen la misma capacidad para construir un meme, por lo menos en primera instancia. Los primeros por lo general cuestan. Y esta evaluación este trabajo en clases tenía una evaluación que además permitía ir enrielando a los alumnos. De repente podían hacerse memes que no tuvieran tanto contenido, que fueran de cosas muy puntuales, y ahí había que indicarles que se ampliaran un poco. ¿Ya? La idea de la construcción de memes es que es libre, pero también tiene que abarcar una cantidad de información que a ustedes les interese que se maneje. La aplicación era cuando iban a presentar. Y aquí lo que se hacía era evaluar el desarrollo del meme, o sea, si en realidad era atingente a lo que se le estaba pidiendo, algunas características, algunos aspectos propios de la presentación y de la coherencia del meme. Todo esto, por supuesto, iba con una rúbrica. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, se evaluó originalidad, síntesis y flexibilidad, que son súper difíciles de evaluar. Y eso en una rúbrica tuvo que conceptualizarse a partir de la literatura, ¿ya? Basado en Torrens, en Trefinger, que la verdad que son conceptos súper antiguos, pero eran válidos. Los resultados, bastante... Ay, perdón. Los resultados que se iban obteniendo eran presentados por los alumnos en un Power cortito. ¿Y cuál era la idea? Ellos presentaban, volviendo a mi ejemplo, presentaban su meme y básicamente contaban el chiste. ¿A qué tipo de inmunidad se refería? ¿A qué etapa de esa inmunidad? Si era innata, adaptativa, ¿a qué etapa? ¿Y cómo se desarrollaba el fenómeno? O sea, en el fondo, ellos tenían que demostrarme que todo lo que estaba contenido en esa imagen les servía. Esto fue llevado a un estudio que la verdad súper humilde porque era preexperimental, o sea que tiene muy poca capacidad predictiva. Pero ¿cuál era la idea? Se aplicaba todo lo que les describí previamente, pero, o sea, sí, pero se aplicaba un pretest ya diseñado para evaluar, validado por expertos y con un estudio de confiabilidad. Se aplicaba este pretest antes de empezar la actividad, o sea, con la información básica que tenían sin haberla integrado, y después, 2 meses después, se volvía a aplicar el test. ¿Cuál era la idea de aplicarlo 2 meses después? Que eliminar cualquier traza de aprendizaje superficial que tuvieran. O sea, en el fondo, a ver si habían retenido algo o no. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Felizmente, para mí, hubo una diferencia estadísticamente significativa y bastante optimista en lo que se refería a la primera vez que dieron el test versus la segunda vez que dieron su evaluación. La verdad, desde el punto de vista de causalidad, el estudio no entrega mucho porque nuevamente es un preexperimental, no había grupo control, como les digo, muy humilde, pero por lo menos me permitió determinar que no estuvimos chacoteando con los alumnos, ya, o sea, no quedaron igual que al principio, lo que era una ventaja, o sea, era un alivio en realidad. Y la verdad, ellos lo recibieron muy bien. Un cambio en una materia que es relativamente densa, con estudiantes que nuevamente piensan constantemente en cómo operar un paciente, dónde empezar la incisión de un bisturí. Meterlos en el ambiente celular no es tan fácil, ¿ya? Y hacerlos valorar los conceptos que hay que manejar aquí tampoco es tan fácil. La verdad, lo que sí me falta con esto es empezar a medir desde el punto de vista de encuestas de satisfacción, por ejemplo, que en su momento no lo hice porque mi intención era hacer un estudio más bien ecológico de cómo se comportaban al realizar la actividad. Espero que
esto les haya entregado algunas luces y no haber sido, como les dije a algunos antes, otra estafa de estos tiempos que corren. Muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor Jerez y le hacemos también entrega de un reconocimiento por su participación. Y ahora daremos lugar a la presentación de la profesora Sigrid Menikent y sus colaboradoras Ghislaine Grandfeld, Damaris Zapata y Sara Muñoz, con la presentación Multiproducto de apoyo a la enseñanza de la enfermedad celíaca aplicado a diversas asignaturas de las carreras de Química y Farmacia, Nutrición y Bioquímica. ¿Celíaco? Hola, buenos días. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, lo que le vamos a presentar ahora es un poco diferente a los anteriores. No trajimos una presentación de PPT, no sé por qué tiene tanto ruido. ¿Ahí? Ya, ok. Bueno, como les decía, no trajimos una presentación en PPT, pero les queremos mostrar unos videos que fueron producto de este proyecto, que fue un proyecto de docencia destinado a potenciar el conocimiento de la enfermedad celíaca. ¿Esto por qué? Porque en la Facultad de Farmacia nosotros tenemos una corporación pro ayuda al paciente celíaco. Somos alrededor de 300 miembros y las profesoras que ven acá, incluyéndome, y además la profesora Sara Muñoz, que no pudo estar presente hoy día, somos parte de esta corporación. En esta corporación sí se han hecho algunos otros proyectos, por ejemplo, a cargo de la profesora Ghislaine Grandfeld, un proyecto de investigación, y nos empezamos a dar cuenta de que en general los profesionales del área de la salud no tenían un conocimiento tan acabado, no tienen un conocimiento tan acabado o tan moderno, por decirlo de alguna manera, con respecto a esta enfermedad. Entonces, la idea nuestra fue hacer este proyecto de docencia para todos los alumnos del área de la salud de la universidad, cosa de integrar conceptos en un sentido, pero también actualizarlo. Entonces, dentro de este contexto hicimos un set multiproducto, así le llamamos, y que consiste en estos videos que vamos a mostrar ahora. Son 5, vamos a mostrar 4, son cortitos, entre 2 a 3 minutos cada uno. También unos libros, que también los trajimos, los vamos a hacer circular después, que constan de varios capítulos, al final de los cuales hay una encuesta para autoevaluarse cada alumno o alumna, y también esta pizarra que ven ahí, que la vamos a mostrar después también, que es una pizarra interactiva en el sentido de que los alumnos y alumnas pudieran interaccionar con ella en base a estos conceptos que se iban entregando. Entonces vamos a partir primero con los videos. Este es el video 1, que son las generalidades. Aparentemente no tienen nada en común, pero en realidad tienen algo que los hace muy similares. Te invitamos a descubrir qué es. Desde muy niña, Celi supo que era celíaca y conoce muy bien acerca de esta enfermedad. Si no lo sabes, ser celíaco significa tener un trastorno en el sistema inmunológico que lleva a desarrollar intolerancia al gluten. ¿Y qué es el gluten? Bueno, es el nombre general de las proteínas que se encuentran en el trigo, centeno, cebada, avena
y otros cereales derivados de los anteriores. El gluten es el responsable de la elasticidad en la masa de la harina, lo que permite que, junto con la fermentación, el pan obtenga el volumen, así como la consistencia elástica y esponjosa de las masas horneadas. Me dio hambre. Si Celi consume gluten, se van produciendo lesiones del tipo inflamatorias y progresivas de las vellosidades y microvellosidades del intestino delgado, lo que conduce, en el tiempo, a su atrofia y desaparición y a su vez un grave descenso en la absorción de nutrientes. Es por esto que a Celi siempre le va a acompañar esta enfermedad y generalmente se produce en quienes estén genéticamente predispuestos a tenerla, como su amigo Ako. La enfermedad celíaca ha sido completamente replanteada en las últimas décadas, debido a la aparición de métodos diagnósticos más efectivos y precoces. Antiguamente, se le consideraba como un trastorno de baja incidencia, que afectaba mayormente a individuos de origen europeo, caracterizado usualmente por su aparición durante los primeros años de vida. ¿Cómo podemos representar la epidemiología de la enfermedad celíaca? Muy fácil, con el modelo del iceberg, en donde sobre la línea del agua se encuentran los casos diagnosticados y bajo del agua los por diagnosticar, que son los mayoritarios. ¿Cómo son los síntomas? Todo depende de la edad en que aparezca. En el caso de Celi, fue cuando era solo una bebé. Ahí se presentaron síntomas como diarrea, desnutrición y otros. En cambio, en el caso de Ako, fue cuando ya era adulto, con la aparición de complicaciones extraintestinales o no digestivas, 15 veces más frecuentes que los síntomas intestinales. También existen pacientes, especialmente adultos, que no presentan síntomas o los presentan mínimamente. Sin embargo, la ausencia de síntomas no implica ausencia de daño intestinal o ausencia de riesgo de complicaciones. Otras enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten son la alergia al trigo, que afecta a una proporción muy baja de la población y a cualquier edad, y la sensibilidad al gluten no celíaca, que afecta a 1 por cada 17 personas. Bueno, esperamos que hayas aprendido acerca de la enfermedad celíaca. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahí como veían se ven generalidades de la enfermedad, ¿cierto? Y también se recalca esta diferencia entre la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, eso fundamentalmente. En este otro vamos a ver el tratamiento de la enfermedad, que es básicamente la dieta libre de gluten. ¿Sí? El 3. Como bien saben, nuestros dos amigos, el único tratamiento eficaz y seguro para la enfermedad celíaca es la exclusión estricta del gluten de por vida, la que se denomina una dieta libre de gluten. ¿En qué consiste esta dieta? En eliminar de la alimentación al trigo, centeno, cebada, avena y otras mezclas de cereales menos comunes, como el triticale, camut y escanda, en cualquiera de sus formas. Con la adherencia a la dieta libre de gluten, se normalizan el crecimiento y desarrollo en los niños y se evitan muchas complicaciones de la enfermedad en los adultos, como en Celi y Ako. ¿Cómo puede regularse el contenido del gluten en los alimentos? Por supuesto, Celi, está regulado por el Codex Alimentarius, que establece que los alimentos etiquetados como sin gluten pueden ser alimentos o ingredientes naturalmente libres de gluten, o bien que la cantidad de gluten medida en un producto final elaborado sea menor a 20 partes por millón. En Chile, la normativa se basa en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, la que considera 3 partes por millón. ¿Y existirá algún gluten oculto en los alimentos? Muy bien, Ako. Claro que sí. Y este término alude al uso de gluten con fines tecnológicos durante la preparación de alimentos elaborados. Su utilización industrial es amplia y justifica y obliga al uso de listados de productos seguros para celíacos, que significa que el contenido de gluten ha sido medido en el producto final. ¿Qué ocurre
ocurre en el seguimiento? La estricta adherencia de por vida a esta dieta es la mejor manera de reducir el riesgo de complicaciones, al tiempo que mejora su calidad de vida, y bien lo saben Celi y Iaco. Para lograr la adherencia al tratamiento es fundamental que los pacientes y sus familiares estén muy bien informados y cuenten con asesoramiento de especialistas. Por último, los controles parece recomendable solicitarlos a los 3 y 6 meses de iniciada la dieta y luego anualmente, así como lo hacen Celi y Iaco. Bueno, esperamos que hayas aprendido acerca del tratamiento sin gluten y todos sus beneficios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Ahí veíamos la dieta libre de gluten, ¿cierto? Como pilar de tratamiento de esta enfermedad. Es el único tratamiento en realidad. Y ahora vamos a ver, sí, contaminación cruzada, que es súper importante también de tener en cuenta. La contaminación cruzada es el proceso por el que un alimento inicialmente libre de gluten lo adquiere al entrar en contacto con alimentos o comida con gluten. ¿Cuándo puede suceder? Puede ocurrir en distintos momentos, ya sea desde su elaboración hasta la manipulación de los alimentos, como por ejemplo, elaboración de los alimentos, donde en las fábricas de alimentos se comparten líneas productivas o maquinarias con alimentos que contienen gluten. En el transporte, al trasladar alimentos a granel o con envoltorios débiles. En almacenamiento, ya sea al estar en góndolas al lado de alimentos con gluten o en el refrigerador al dejarlos junto a otros comestibles que tienen gluten. A través de la manipulación, al usar utensilios y maquinarias en la preparación de los alimentos que han sido utilizados con alimentos con gluten. Y por último, el contacto entre alimentos sin gluten, con vajilla, cuchillos, tenedores, bowls, mantequilleras, envases de mermelada, batidores, sartenes, moldes, tostadores, hornos u ollas que contengan gluten en pequeña cantidad. O bien, el aseo con productos contaminados con gluten, al utilizar las mismas esponjas o virutillas. ¿Cómo prevenir la contaminación cruzada? Celi y Iaco ahora nos ayudarán a tomar ciertas precauciones para evitar la contaminación cruzada. 1. Lávate siempre las manos antes de manipular los alimentos sin gluten. 2. Destina utensilios, elementos de cocinas y cubiertos para uso exclusivo. Los puedes diferenciar con colores o ubicación en tu cocina. 3. Evita compartir la mesa de trabajo para la preparación de alimentos. 4. Los alimentos sin gluten deben ser cocidos en primer lugar. En la heladera. Separa, aísla y rotula los alimentos con papel films, metálico o en recipientes herméticos. En el microondas. Cocina tapada, la comida sin gluten. Tuesta sobre papel aluminio el pan sin gluten. Almacena siempre los productos sin gluten arriba y debajo los con gluten para evitar que caigan restos, ya sea en el refrigerador o en los muebles de tu cocina. Bueno, esperamos que hayas aprendido acerca de la contaminación cruzada y qué hay que hacer para prevenirla. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Bueno, y por último, el video que nos va a dar un poquito de hambre, que lo vamos a ver inmediatamente, son de 2 preparaciones libres de gluten para enseñarle a los alumnos a realizarla y también a poder transmitir a otras personas en educación los cuidados que hay que tener. Entonces son 2 preparaciones cortitas
que la hicimos al alero de una mini pyme, de una persona celíaca que tiene una empresa que se llama Feliz Sin Gluten y que reparte a varios locales acá en Concepción, entre ellos a la pasta La Nona, si a ustedes les gusta ir, también hay pasta sin gluten, o Low Free Bakery, etc. Y los tenemos grabados en su cocina. Ahora Celi y Ako se transformarán en unos verdaderos chefs. Primero nos harán un exquisito pan sin gluten y luego unos deliciosos panqueques. Nuestros ingredientes son 10 cucharadas de harina 3 mezclas, 2 claras de huevo, media cucharadita de azúcar, una taza de agua con media cucharadita de sal, una yema de huevo, 2 cucharaditas de polvo de hornear, Royal, porque el Imperial tiene gluten, 2 cucharadas soperas de aceite. Primero, debemos batir todo y agregar progresivamente la harina 3 mezclas, cernida junto con 2 cucharaditas de salmuera. Luego, debemos repetir hasta llegar a las 10 cucharadas de harina. ¡Atención! La cucharada número 10 se puede reemplazar por harina de linaza, soya o mandioca. Finalmente, agregar polvos de hornear, revolviendo de manera suave. Pasar a molde de silicona y llevar al horno a 180 grados Celsius por 20 a 25 minutos. Por último, poner en bolsa de nylon y refrigerar. Solo nos queda saborear nuestro exquisito pancito sin gluten. Ahora vamos por nuestros panqueques. Nuestros ingredientes son 2 huevos, 3 cucharadas soperas de maicena, una taza de leche o agua, una pizca de sal, una cucharadita de aceite, 100 gramos de manjar, de marca sin gluten, y 50 gramos de azúcar granulada para espolvorear. Debemos unir todos los ingredientes en una juguera y luego dejarla reposar. Agrega una gota de aceite en el sartén y vacía un cucharón de la mezcla. Cocina hasta que se suelte y dalo vuelta hasta dorar. Saca del sartén y colócalo en un plato, rellénalo y dale la forma al panqueque. Finalmente tritura el azúcar granulada en una juguera y espolvorea los panqueques. Y ya están listos. Pero no te comas todos los panqueques, Ako. ¡Hasta la próxima! Bueno, esos eran los videos, nos faltó mostrar uno porque ya eran muchos, pero quisimos poner este justamente porque habían 2 cosas que resaltar ahí, no por poner una marca obviamente, pero esto de los polvos de hornear, para graficar que no todos los polvos de hornear están libres de gluten, ¿cierto? Y también lo del azúcar flor, entre comillas, que está azúcar granulada, pero puesta en la trituradora, porque el azúcar flor también tiene gluten. Entonces eso queríamos traspasárselo a los alumnos. Ahora, estos videos y también los libros que tenemos ahí y la pizarra, como decía antes, fueron presentados a una cohorte de alumnos integrados por alumnos de Química y Farmacia, alumnos de Nutrición y Dietética y alumnos de Bioquímica de la Facultad de Farmacia. Fueron alrededor de 90 alumnos en total y les presentamos estos productos, como les decía, ellos trabajaron con los productos y al final respondieron una encuesta de satisfacción. Esta encuesta tenía varios tópicos, pero algunos de los resultados que obtuvimos fue que los chicos y chicas dijeron que realmente pensaban que estos productos le ayudaban al proceso de enseñanza-aprendizaje, motivaban su aprendizaje, les permitía trabajar a su propio ritmo porque los productos están disponibles para ellos en cualquier momento, los pueden usar una y otra vez. Integraba materia, les permitía estudiar los temas con mayor claridad y también facilitaba su comprensión. Eso fue como conclusión de esta encuesta de satisfacción. Este proyecto se presentó el año pasado en la Jornada de Educación Médica, se ha presentado también en seminario en el Colegio Médico, se ha presentado, Madame María lo ha presentado en el Hospital Regional, ella nos puede contar más de esa.
la temática tratada, que es la alimentación libre del gluten, nosotros también consideramos que era muy importante formar a quienes manipulan alimentos. Entonces, uno de los objetivos del diseño de este proyecto fue también poder socializar esta información con estudiantes de colegios técnicos, como el Liceo Técnico, como el Liceo Técnico La Araucana, que también está acá en Concepción, y con ellos también compartimos esta información, la misma metodología, de modo que ellos pudiesen estar informados y capacitados, porque en el futuro, cuando ellos egresen, van a trabajar con la manipulación de alimentos, y por lo tanto es muy importante que incorporen estos conocimientos y los apliquen. Y del mismo modo, en el hospital regional y también en el hospital Las Higueras, en el hospital regional se capacitó a través de una jornada a las manipuladoras de alimentos. Pensemos que el hospital regional elabora alimentos para más de 600 personas, por lo tanto, el tener pacientes hospitalizados celíacos es de mucha rigurosidad poder evitar, ¿cierto?, y resguardar esa alimentación, y en el fondo la contaminación cruzada es muy importante que las manipuladoras lo tengan muy bien desarrollado, presente, etcétera. Entonces, la verdad es que los videos desde esa perspectiva han sido muy útiles, porque como ustedes lo pueden ver, son muy amigables, de fácil comprensión, sin tener un respaldo académico del área de la salud, ¿cierto?, formación. Para el común de las personas igual es muy importante poder a través de ellos, ¿cierto?, aprender acerca de esta enfermedad. En esos lugares lo hemos socializado, y como medida de retroalimentación para trabajar también con los estudiantes se generó esta pizarra magnética. No sé si Gis, quieres contar un poquito para que... La importancia de este, porque es un set multiproducto en donde se complementan los materiales, o sea, tenemos los videos, tenemos la pizarra, que permite también de alguna manera interactuar para que los estudiantes o el personal, las personas a las cuales van a ser intervenidas con este material puedan ir reconociendo, por ejemplo, los alimentos con gluten, los alimentos que tienen mayor riesgo de contaminación cruzada y los alimentos sin gluten. Lo otro que también complementa este set es que andan por ahí circulando, es el material más técnico de cada uno de los capítulos que respaldan los videos. Y que nos permiten también que los estudiantes puedan familiarizarse con el tema. Cada capítulo tiene en la parte final unas encuestas, unas preguntas que permiten dar el cierre a los capítulos para ver el nivel de aprendizaje también por tema. Creo que este es el tema de la enfermedad celíaca cada vez más está siendo conocido por la población. En la corporación, yo creo que ahí Sara nos puede ayudar también. Hace ya varios años nosotros como Facultad de Farmacia trabajamos con pacientes celíacos, sobre todo niños, porque para ellos es muy complejo enfrentarse a un diagnóstico tan difícil. Y eso ha permitido generar redes, facilitar la interacción también dentro del mismo grupo y apoyarlos en distintas áreas. Así que yo quiero dejar a Sara un ratito para que ella comente un poco de lo que es la corporación. Sí, buenos días. Yo creo que es importante, como universidad, nosotros llegamos a la población y creamos esta corporación sin fines de lucro en el año 2012. Se me cayeron mis años. Sí, en el año 2012 sacamos personalidad jurídica que nos permiten, ¿cierto?, a nosotros ampliar, digamos, y llegar a digamos, postular algunos programas, algunos beneficios para nuestros socios de la corporación. Y la corporación, para que ustedes sepan, está abierto a todas las personas que quieran ingresar. Nosotros estamos, ¿cierto?, dispuestos siempre a apoyarlo, y nuestra meta, ¿cierto?, es llegar a tener a lo mejor algunos profesionales permanentes con nosotros, porque en la mayoría de todas las reuniones tenemos una reunión mensual y invitamos amigos, digamos, médicos, enfermeras, matronas, psicólogos, profesor de educación física, para que nos vengan a hablar, ¿cierto?, de un tema que es importante para la corporación. El apoyo psicológico es muy importante, sobre todo lo que dice Gis, porque todos los meses llegan 3, 4 mamás con sus hijos con la enfermedad celíaca. Entonces, el llamado es para que ustedes, si conocen a alguien que se le diagnosticó la enfermedad, que puede venir a la corporación. Estamos los terceros martes de cada mes en la Facultad de Farmacia, y estamos ya a recibirlos, por supuesto, y apoyarlos en todo lo que podamos, ¿ya?
Así que por eso es importante esta corporación que, como le digo, ayudamos a la población en general sin ningún fin más que ayudar, nada más que apoyarlo. ¿Ya? Así que muchas gracias. Bueno, agradecer a la Dirección de Docencia por el material que les presentamos. También, como ustedes pudieron ver, ¿cierto? Los videos fueron desarrollados por CFRD dentro de lo que es Dirección de Docencia también. Y bueno, contarles que con lo que decíamos de la difusión en los liceos técnicos, también en el INACAP se han dado charlas, que también fueron profesionales orientados al rubro de cocina internacional, por ejemplo, y manipulación de alimentos en los liceos técnicos. Hemos usado más que todo la pizarra. Pero nos ha ido súper bien, hemos hecho encuestas antes y después del uso de los productos también en ellos, que es población escolar, ¿cierto? No universitaria, como hacemos con los videos. Eso es nuestra presentación, espero que les haya gustado. La publicación, sí me están diciendo que me están soplando. Sí, que también este proyecto lo publicamos en la revista de Educación en Ciencia de la Salud. Porque también es importante que todos estos resultados de los proyectos de docencia los publiquemos, los demos a conocer, pero también los publiquemos, ¿cierto? Que sacan publicaciones también, no solo de nuestros proyectos científicos, sino de investigación, sino también lo de docencia. Eso, entre paréntesis, yo soy celíaca, así que por eso me involucro mucho en el tema. Eso. Ellos no, y con mayor razón tienen más mérito que yo. Eso, muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso entonces a la profesora Meniken y a sus colaboradoras. Bien, ahora queremos invitar a los expositores. Perdón, profesora, vamos a esperar que vuelva la profesora Meniken para hacer entrega de un regalo por la participación. ¿Sí? ¿Pueden pasar también sus colaboradoras? Ok, y mientras se le hace entrega, también invitar a todos los expositores de esta jornada de la mañana a que pasen a la mesa redonda, porque vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Me imagino que más de alguno tiene alguna consulta respecto a estas estrategias. Ok. Bien, entonces invitamos a pasar acá a la mesa, ¿cierto? Adelante. Veamos si tenemos las sillas. Sí. A los expositores. Adelante. Para que podamos... profesora Meniken, por favor. Bien, y yo voy a estar aquí también. Adelante. Bueno, esta instancia es para que los asistentes también puedan preguntar, pero me gustaría partir con una pregunta a mí. Por aquí anoté varias cosas. En particular para el profesor Martínez. De alguna manera, cuando se introducen estrategias, y como también expresó el profesor Alfredo Jerez, siempre hay una especie de dificultad respecto a quizá la estructura con la que nuestro sistema educacional está montado. ¿Cómo se logra congeniar los tiempos? Que es la gran pregunta de los profesores. ¿Cómo se logra congeniar el tiempo que se dedica a docencia? Y en particular, en el caso del profesor Martínez, ¿cierto?, el tiempo para desarrollar esta tremenda actividad y además completar contenidos, cumplir con fechas de certámenes. Entonces, quisiera partir con esa pregunta, profesor. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que actualmente en el mercado educacional existen una serie de herramientas que podemos usar los docentes que están a nuestra disposición para hacer estas actividades que, si bien en un principio toman tiempo, pero realmente
no es tan así. Hay actividades que son de piloteo rápido. En el fondo, se te ocurre una idea, tú la piloteas, si funciona la repites, si no la funciona se desecha. En particular, la idea de esta de los microcuentos surgió porque regularmente, para motivar a los estudiantes que vayan a clase, yo les pedía que me hicieran tareas. Hacía una pregunta y ellos me contestaban, y yo les ofrecía décimas para un test, para algo así. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacerlo más entretenido para mí? Y en vez de hacer una pregunta de contenido, les pido que hagan un cuento. Se me ocurrió mientras iba caminando a la sala. Y resultó este monstruo que tengo aquí, que la verdad es que me ha motivado un montón por la calidad de estudiantes que tenemos. Muchas veces nosotros no escuchamos a los estudiantes y los estudiantes tienen mucho que decir. Y tienen su capital intelectual propio y eso es lo que tenemos que aprovechar. De repente quitarnos las luces nosotros y poner las luces en ellos, eso es súper interesante. Estrategias de aprendizaje activo, en el fondo. Por lo cual se va automotivando, por lo tanto el tiempo se encuentra. Gracias, profesor. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Okay, voy a acercar el micrófono. Hola, mi nombre es Lilian. Quisiera felicitar a los 3 grupos de expositores porque sé que detrás de cada uno de ustedes hay un equipo. Por la creatividad y por compartir ese conocimiento con nosotros. Quisiera hacer una pequeña introducción para plantear mi pregunta porque tiene que ver con cómo cambió el escenario en la educación. Con el advenimiento, por ejemplo, de la Web 2.0, hemos visto que de consumidores de conocimiento nos hemos convertido en productores de conocimiento. Y en ese escenario es que le quiero plantear la pregunta a los 3. Y me gustaría que los 3 la contestaran de distinta manera, por supuesto. Y es, ¿cómo podemos hacer que el siguiente paso en sus proyectos tan creativos e interesantes, los estudiantes sean más productores de conocimiento que más bien ustedes entregándoles elementos? ¿Profesora? Bueno, yo creo que en la universidad hay algunas instancias, algunos fondos concursales que, bueno, no son de docencia, sí, pero que obligan, entre comillas, a integrar estudiantes de pre y posgrado. También en el fondo externo hay mucho en el área de investigación científica, ¿cierto?, que promueven esta integración, que es lo que tú dices, que es súper importante. Ahora, ¿cómo hacerlos participar acá en la universidad? Yo encuentro que, por ejemplo, si se forman alumnos en mi caso, por ejemplo, con los productos que mostramos, que estén capacitados, utilizando esta herramienta u otra, para entregar contenidos de algún tema, ellos pueden ser monitores, a su vez, para otros grupos de alumnos. Esa es una forma de integrar, de que ellos, como decía el profesor Martínez, sean los que lleven las luces y no nosotros, de que sean ellos los que estén entregando el conocimiento. Eso yo creo que es una muy buena forma. Y hay un montón de estrategias que pudieran usarse, las que mostramos, y muchas más que se me ocurren en este momento, no sé, cápsulas audiovisuales, etcétera, que ellos sean los protagonistas, ellos estén contando el contenido, entregando el contenido. Buenos días. La verdad es una pregunta súper buena y súper atingente a lo que se persigue en lo que es la educación universitaria actualmente, que es en definitiva la autodirección de los estudiantes. En especial porque en estos momentos yo creo que los volúmenes de conocimiento que hay son tantos que no podemos abarcarlos todos. Entonces, la idea de desarrollar un estudiante que sea capaz de seguir o de desarrollar guiar su propio aprendizaje, yo creo que es el fin último que estamos persiguiendo todos. En este caso, o sea, por lo menos de mi experiencia, uno de los planes que tenía, por ejemplo, era algo muy parecido a lo que tenía el profesor Martínez, de crear una especie de fanpage o un Instagram
donde poder ir subiendo los contenidos de los memes. ¿Ya? Ahora, dentro del contexto cognitivo que tenía el desarrollo de un meme era justamente, y se fue generando, el tema de que para poder construir esta imagen ellos tenían que, por ejemplo, darle muchas vueltas a la materia hasta poder entenderla. Y eso derivaba en preguntas que muchas veces yo no podía contestar. Y yo creo que ese fue, de hecho no lo comenté, pero ese fue un resultado inesperado en la experiencia y que ha derivado en, por lo menos, el planteamiento de problemas nuevos que son problemas de investigación súper válidos, porque a veces son efectivamente vacíos de conocimiento que no obtenemos de la mera clase magistral, por ejemplo. Sí. Bueno, más que aportar, siempre he tratado de que la visión de los estudiantes sea escuchada, al menos en las asignaturas que yo dicto. Esta es una de las actividades de varias que se realizan a lo largo del semestre y que me las guardé para los próximos años. Y la idea es hacer más importante que generar productos, creo yo, por lo menos a la altura en la cual yo desarrollo mis asignaturas, que son los niveles básicos, es que el estudiante se dé cuenta que es capaz de impactar. La autoeficacia, que el estudiante se dé cuenta de que es capaz. Si un estudiante logra eso, ya me doy por pagado. Lo mismo que decía Alfredo hace un momento, estudiantes que surgen con preguntas, profesor, mi cuento lo quiero dirigir de esta manera y se me ocurrió, ¿cuál es el proceso por el cual los ribosomas se degradan, por ejemplo? ¿Tiene un nombre eso? Yo no tengo idea, pero se abre una puerta que ellos abrieron y se va a dar en que ellos sean capaces de perseguir esa idea, en que lo logren o no lo logren, que también es perfectamente válido, pero que se den cuenta que ellos tienen una voz y que pueden lograrlo en el fondo. Acá, vamos por acá. Bueno, primero que nada felicitarles a los tres. Creo que las tres iniciativas son muy estimulantes para nosotros y particularmente tienen énfasis. Por ejemplo, el de la profesora tiene el énfasis de la difusión hacia la sociedad, la comunidad. El de Alfredo tiene el énfasis respecto de la motivación del estudiante, ¿no es cierto?, resguardando sus propios recursos. No es algo nuevo, sino que lo valida por ahí. Y el de Fernando tiene el énfasis con el tema, o sea, lo que me llamó mucho la atención era cómo magistralmente iba evaluando una vez, otra vez la instancia, hasta ir madurándola y sacando conclusiones muy profundas. Sin duda que los tres proyectos van a apuntar hacia allá, en algún momento a juntar estas tres áreas y a seguir potenciándose con todo lo que tienen. Pero mi pregunta como profe de arte, en el departamento de arte, es que claro que veo una relación con el arte y una de partida la creatividad, pero los tres tienen algo relacionado con el arte, no solamente con las artes visuales, sino con la literatura, la creación de guiones, ¿no es cierto?, la producción audiovisual y el trabajo con las imágenes, la cultura visual en general. Entonces, por ahí Alfredo mencionó, también muy basado en la teoría, ¿no es cierto?, que tiene un gran respaldo ahí, él, creo que también lo hizo magistralmente, tenía la interrogante de cómo evaluar eso, cómo evaluar la creatividad. Fernando mencionó el tema de cómo ir corrigiendo los cuentos, ¿no es cierto?, ir generando este desarrollo en el tiempo. Y bueno, yo me pregunto también cómo trabajaron, básicamente la pregunta abierta es cómo trabajaron con el arte desde una disciplina de la cual vienen que no tiene que ver con el arte. Bueno, en mi caso, a mí me encanta el arte, la verdad. Me gusta escribir, me gusta dibujar, entonces no me es difícil. Esto es un proyecto de docencia que estamos presentando hoy día, por supuesto,
pero llevo 15 años trabajando también con proyectos de vinculación con el medio y con escolares, a través del proyecto Explora de CONICYT, que ya no es CONICYT, es el Ministerio de la Ciencia hoy en día, y también con proyectos de hoy en día el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, que antes tenía otro nombre, ¿cierto? Entonces, con ellos trabajamos, bueno, los proyectos de Explora con contenidos científicos, pero entregado en forma lúdica. Entonces, a través de realidad aumentada, por ejemplo, en base a microcuentos también, como también el profesor Martínez lo hace, en base a cuentacuentos, etcétera. Entonces, no es difícil para mí, la verdad. Y con los proyectos del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, son proyectos del fomento del lenguaje y la escritura. Entonces, también son en base a cuentacuentos y a cómics. Trabajamos mucho con cómics. Entonces hay que desarrollar los textos, como bien decías tú. Trabajamos con artistas visuales, obviamente, que hacen la parte visual. Algunos que han sido o son y trabajan en su tiempo libre, pero son del CFRD, con otros externos también, como por ejemplo Carlos Vergara, no sé si lo ubican, y con algunos diseñadores gráficos. Tenemos también mucho audiovisual en el sentido de los videos, etcétera. Entonces hay un equipo con el cual trabajamos hace mucho tiempo que también involucra en la parte científica humanista también muchos profesionales, como por ejemplo antropólogos, psicólogos, historiadores, enfermeras, etcétera. Somos un equipo súper grande, como 15 personas en ese tipo de proyectos. Entonces, eso es súper rico. Es súper rico y facilita todo el proceso. El proceso de esto de crear las imágenes, de crear los guiones, como decías tú, todo ese tipo de cosas. Yo creo que debemos tener todo algo artístico en las venas, si no sería más complicado el asunto. La relación con el arte, en realidad, en lo personal creo que en odontología, el tema del arte está muy ligado, va muy de la mano. De hecho, hay grandes representantes como el profesor Meissner, que era odontólogo, y un gran referente nacional. Y yendo a ámbitos más locales, algo que he notado es que en general los odontólogos tienen una tendencia a las habilidades plásticas. De hecho, entre nuestros estudiantes hay una gran cantidad de pintores, de dibujantes, muchos músicos y muy talentosos, a decir verdad. Y yo en lo personal dibujo. Y siempre me llamó la atención la posibilidad o lo que representa estas piezas gráficas como de la imagen que vale más que 1000 palabras y de la cantidad de información que pueden contener. Ahora, es posible que esta vinculación que tienen los estudiantes, que como te comenté, hay alumnos que son artesanos con una turbina, que hacen unos trabajos pero preciosos. Es posible que esto también haya facilitado la recepción dentro de lo que era la intervención que se estaba planeando. El arte yo creo que está ligado a todo en general, y no solamente en la carrera de odontología. Es lo que yo manejo y es lo que yo observo de primera mano, pero son ámbitos o son habilidades que quizá antiguamente se dejaban un poco de lado, no se priorizaban tanto o obligaban más que nada a enfocarse al tema instruccional puro. Hay muchos que probablemente quisieron ser artistas y que nuestros padres nos dijeron saca una carrera y después haz lo que quieras. Y claro, puede ser un hobby, pero yo creo que el espacio que se está generando a partir de la posibilidad de aplicar instrucciones nuevas permite desarrollar y hasta cierto punto lograr una casi realización por parte de algunas personas al abrir estos campos, al diversificar el campo dentro de lo instruccional. Gracias por la pregunta. Estaba pensando mientras conversaban,
¿Cómo ligar los microcuentos al arte? Se liga, bueno, directamente a través de la utilización de la literatura. Me he encontrado, por ejemplo, con referencias a Dante Alighieri, por ejemplo, que traen los estudiantes, o a Isaac Asimov, que son clásicos de la literatura de ciencia ficción, gran fan. También escrito en prosa, en décima, odas, he recibido en los microcuentos, por lo cual la parte literaria creo que está cubierta y los chicos valoran porque de repente ellos se enfrentan a una carrera científica y dicen, ya, ciencia, me enfoco en esto. Pero en realidad si uno le presenta este tipo de tareas te das cuenta de que la ciencia se nutre de distintas disciplinas. Ya el arte, todo está conectado finalmente con entregar un mensaje y entregar un mensaje de calidad. En cuanto a la parte gráfica de estos cuentos, bueno, en realidad yo tuve la suerte de conocer al Rodrigo, que de repente pasamos tardes enteras en las cuales él, que no tiene ninguna formación científica, trata de interpretar lo que yo le digo una mitocondria. ¿Qué es eso? Ahora ya las conoce, pero al principio el trabajo fue de educar al artista en el fondo para que fuera funcional al trabajo. Y también, bueno, la idea es impactar, usar colores vivos, usar la manera de mostrar los cuentos es precisamente buscar la estrategia, buscar un Instagram, por ejemplo, que es donde están los jóvenes hoy en día. La idea es llegar a un cuento, y de hecho ya estamos en conversaciones de publicar, o al menos estamos en la fase de cotizar. Hacer un cuento, una antología de cuentos, no es tan sencillo porque hay que pedir la cesión de derecho de autor, cosa que yo no conocía hace 3 años, por lo tanto hay que hacer todo ese trabajo ahora. Y además ahora inicié conversaciones, bueno, aún no las inicio, pero ya tengo el dato de un profesor en la Facultad de Arte, que me parece que hace un taller de dibujo. Por ahí a lo mejor podemos hacer algo interdisciplinario como para potenciar aún más esta idea. Por acá había otra pregunta. Hola, buenos días. Bueno, igual agradecer y felicitar a los tres por su trabajo y agradecer, yo pienso que más que talento, yo pienso que han demostrado pasión por lo que nos han contado acá, así que eso se agradece mucho y digno a lo mejor de seguirlos. Yo quiero hacer una pregunta, principalmente por la experiencia, la voy a limitar a Fernando y a Alfredo, por la experiencia que acaban de contar. Y tiene que ver más con el punto, una mirada académica, donde los trabajos que ustedes han desarrollado se caracteriza principalmente por ciertas competencias que no son necesariamente cercanas a competencias profesionales, llamémoslas talentos. ¿Cómo resguardamos, cómo creen ustedes que habría que resguardar a aquellos alumnos que a lo mejor dicen no tener talentos para realizar esas actividades y por lo tanto a lo mejor de alguna forma se marginan, o su producto final no es tanto como el que esperábamos, y por lo tanto cómo de lo académico suplimos o resguardamos que ellos también alcancen los mismos aprendizajes que lo que sí han podido demostrar ciertas habilidades? Estaba esperando esa pregunta. La verdad es que, bueno, la actividad que yo he realizado, la he realizado por 3 años y esa es una pregunta que me da vuelta en la cabeza de cómo integro a todo el grupo curso. La verdad es que la única manera, bueno, dentro de los resguardos que yo tomo para esta actividad, creo que lo dije en la presentación, es precisamente limitar el tiempo. Porque para mí el microcuento per se no es lo más importante. Para mí lo más importante es que el alumno se motive y se dé cuenta que es capaz de hacer algo a partir del conocimiento que se les entregó, ¿ya? Por lo cual eso es la primera habilidad. Las personas que no necesariamente tienen esas habilidades, en la asignatura trato de realizar otras actividades en paralelo, ¿ya? La participación en esta actividad del microcuento es voluntaria, ¿ya? Y las décimas que yo entrego son décimas extra a las de la evaluación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y tampoco son muchas décimas.
por lo cual hago que el estudiante se tome esto en la medida, o sea, dentro de un tiempo limitado. Lo otro es que en la asignatura se hacen otras actividades que también son no similares, pero que van en la línea de estimular la motivación. Por ejemplo, Kahoot, implemento bingos de clase, hago una especie de juego para que jueguen entre ellos en sus tiempos libres. No sé, varias actividades precisamente para... y todas estas actividades no me recargo yo, sino que son actividades que ellos mismos realizan por su cuenta y son voluntarias. Entonces, un alumno que se motiva es un alumno que va a trabajar por su cuenta y va a obtener buenos resultados. A futuro, ¿cómo pretendo mejorar esta actividad? Hasta ahora los cuentos han sido seleccionados por un jurado. Este año ya pretendo de que ellos mismos sean el jurado, el curso completo. De manera que la retroalimentación que reciban sean de sus propios pares. Eso es a través de cuentos anónimos y todo el curso tendría, o espero yo, que este año al menos se involucre en la actividad. Son algunos recuerdos. Gracias por la pregunta, profesor. La verdad, yo creo que todos los que implementamos este tipo de actividades nos hacemos esa pregunta cuando la empezamos a desarrollar. Tratamos de tomar resguardos y a mitad de camino nos damos cuenta que muchas veces esos resguardos no son suficientes y hay que replantearlos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enfrenté yo? Durante el diseño, lo que mostré en una parte es que, por ejemplo, se medía el nivel de creatividad, la flexibilidad, ciertos aspectos. Traté de resguardar eso creando una rúbrica utilizando definiciones de la literatura. Que todos sabemos que por más que tratemos de objetivizar esto, siempre hay una parte subjetiva que no es manejable y que de hecho siempre va a ser un tema. Ahora, ¿cómo resguardé la evaluación? En mi caso, los alumnos tenían que pasar todos por esta actividad e iban a ser evaluados. ¿Cómo resguardé? El tema, se supone que un meme, lo que nosotros manejamos es que debiera ser gracioso. Entonces, de repente, ¿cómo evalúo si no es gracioso? Y una persona que sencillamente no da con el sentido del humor necesario. Simplemente eso no se evalúa. En la rúbrica que yo diseñé para esto, lo que me interesaba era que la pieza gráfica que me presentaban contuviera una cantidad de información relevante al contexto instruccional y que ese contexto estuviera volcado en un meme, en un contexto adecuado, o sea, en el fondo que la imagen estuviera bien utilizada y que contuviera la suficiente cantidad de información. Y eso se iba midiendo y se iba dirigiendo durante el taller, durante la actividad en clase. Claro, como era de esperarse, no surgieron, o hubo uno que otra pieza que no era así de frente a un graciosa, que nos sacaba carcajadas. Sin embargo, cumplía con los objetivos de la evaluación. Lo otro también, explicar eso en la previa al taller. Les hice una pequeña introducción similar a lo que hice acá, planteándoles de partida, por ejemplo, que un meme no necesariamente tenía que ser gracioso, si podía invitar a la reflexión, por ejemplo. Dejando a la vista las rúbricas de cómo se les iba a evaluar. O sea, eso lo tenían que manejar. Pese a ello, siempre hay dificultades. Incluso, a modo de anécdota, en el posgrado donde lo apliqué por primera vez, tuvimos un alumno que tenía 60 años. Y a él le costó. Y de ahí surgió la idea de que, si bien la nota iba a ser individual, podían trabajar en grupo. O sea, cada uno tenía que mostrar su propio producto, pero podían pedir ayuda, porque si no, el trabajo colaborativo en este caso permitía suplir algunas carencias que pudieran percibir sobre sí mismos los estudiantes. Eso. Me gustaría agregar algo. A diferencia de Alfredo, en el caso de mi actividad yo no tenía una rúbrica. Lo único que yo les solicitaba a los estudiantes eran dos conceptos: creatividad y rigor científico.
no había rúbrica porque una cosa que yo les digo a mis estudiantes siempre en mi clase es que es un juego. Si igual le iba a regalar una décima que no impactaba mucho en su nota final, y lo otro también les regalaba lápices robados en Congreso. Entonces, ¿cuál es la idea? La risa está bien, relajar el cuento. Los estudiantes, el año pasado vivimos un año donde los chicos hicieron crisis por su salud mental, ¿ya? Entonces, encontrar estas instancias para que los chicos respiren un poquito, para que se relajen un poco, que jueguen sin perder de vista lo importante, ¿cierto? Yo encuentro que es igual de relevante que la enseñanza en sí. Eso creo. Bien, daremos lugar a una última pregunta. Si es que alguien quiere participar. ¿Sí? Sí, sí. Y sería Lo que me había reservado era precisamente lo de la evaluación, porque yo veo en los 3 proyectos el potencial para que esto sea una nota, en vez de certamen o en vez de test, o qué sé yo, algo así. Y también el trabajo colaborativo, no le tenemos que tener miedo. Yo he trabajado bastante con colaboración, incluso en cursos superiores, en desarrollo incluso de... Bueno, si uno hace un paper, por ejemplo, eso es siempre colaborativo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Tenemos que enseñarle, tenemos que permitir que nuestros estudiantes vayan desarrollando habilidades, conocimientos, destrezas de todo tipo, para llegar finalmente a hacer trabajo de investigación en colaboración, o esto, bueno, lo que nos presentaste tú, ¿cierto? Que es interdisciplinario y colaborativo. Pero nosotros tenemos el deber de enseñarles, no enseñarles, sino que darles la oportunidad de que aprendan a realizar estos trabajos colaborativos desde que están en primer año, como lo estás haciendo tú. Entonces, ¿qué potencial ven ustedes en eso? En que sus proyectos efectivamente más adelante puedan ser eminentemente colaborativos, no tener miedo a darle una nota al grupo, sino que, porque incluso se pueden autoevaluar, evaluar en pares, o sea, se pueden hacer un montón de cosas ahí en evaluación. Entonces, punto 1, colaboración, y 2, que tengan nota por este tipo de trabajo. A lo mejor una nota chiquitita al comienzo, como para tomar confianza, pero que sí se les... porque están usando tiempo. Y nosotros también hemos trabajado cuando hacemos los cursos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo requiere de trabajo efectivo en nuestra asignatura para que tengan créditos transferibles y todo eso? Entonces, darle una actividad voluntaria, en el fondo también es como estarles haciendo un poco de trampa, porque están ocupando tiempo aprendiendo, pero no les estamos dando crédito por eso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, sí, que tienen que ser evaluadas. Como tú dices, que ellos están ocupando tiempo en esto, que tienen que transformarse en créditos transferibles, como tú dices, y por ende que requieran una nota, una evaluación, y que debiera reemplazar otra evaluación. En el caso nuestro, como todavía tenemos el pilotaje de este proyecto, eso no se ha hecho, pero está destinado a eso, es el objetivo. En cuanto al trabajo interdisciplinario, es interdisciplinario, siempre lo hemos trabajado así que esperamos que los alumnos también de alguna manera puedan captar ese ejemplo y a su vez también tener más facilidad para trabajar en equipo, unos con otros. Bueno, en mi caso, sí, eso tampoco lo mencioné. Yo sí o sea, como comentaba, sí lo evalúo. Y esta unidad que va con la evaluación del meme es la nota que lleva esa unidad. O sea, ellos tienen un primer certamen, una primera evaluación, pues una segunda evaluación, pero la unidad que se ve, que es inmunología periodontal, la unidad que se ve con los memes, esa no la evalúo dentro de su evaluación del segundo certamen, digamos. ¿Y por qué? Eso lo hice un poco adrede, porque la evidencia lo que dice es que en el fondo, si yo
fuerzo a un alumno, fuerzo entre comillas, a utilizar un enfoque de aprendizaje profundo, no puedo evaluarlo después utilizando preguntas que sean de tipo enfoque superficial. O sea, yo no puedo hacerle preguntas de memoria, no puedo hacerle debería hacer casos clínicos, análisis, comprensión. En general, la segunda evaluación tiene una cantidad más o menos importante de alternativas, verdadero y falso. Entonces, lo que pudieran haber aprendido no se refleja a través de esas preguntas, a través de esa evaluación. Entonces, yo utilizo como evaluación final el tema de la presentación del meme. Bueno, yo en mi caso, la evaluación, en la actividad es voluntaria. Y sin duda, a ver, esta actividad es una actividad que es de creación, es como decía en la conclusión, yo la veo como una actividad íntima, que parte desde el estudiante. Sin duda puede haber coevaluación y todas esas instancias de evaluación. Sin embargo, aún no lo he hecho porque no lo he visualizado y no me queda cómodo en la actividad. Y si no me queda cómodo es porque hay un ruido, algo queda por mejorar. Si estas actividades se van piloteando cada año, seguramente el próximo año, como pretendo hacerlo, involucrar a todo el curso, esa va a ser la instancia de coevaluación. Aplicar una rúbrica analítica, por ejemplo, donde cada estudiante evalúe los cuentos que yo seleccione como finales. No lo sé, es algo que sin duda tengo que mejorar en la actividad. Pero les repito, de repente estas actividades no son la actividad que uno hace en la asignatura. Si bien esta actividad es individual, hay otras actividades que sí son grupales. Por lo cual, de repente llenarlos de este tipo de actividades o de evaluaciones, terminamos saturando a los estudiantes. Por eso hay que tener las medidas justas. Un poquito de esto, un poquito de harina sin gluten, no sé. ¿Sí? Bueno, sumarme a los agradecimientos y felicitaciones por esta labor, ¿cierto? Por esta innovación en docencia, que sin duda será importante para todos los que pudimos escuchar estas charlas. Y para finalizar, y antes del coffee, me gustaría invitarlos a todos a que pasen acá adelante para que nos saquemos una foto oficial con los expositores y cerremos la primera parte de la jornada de la mañana de la jornada. Así que, por favor, les invitamos. Los invitamos entonces para pasar a un coffee break, para continuar con la jornada. Nos quedan aún 2 charlas, así que disfruten.
Chao.